para el segundo examen parcial. Semana tras semana, donde están las videoconferencias, donde están también las presentaciones en PDF, y esto con el afán de que puedan tener el acceso inmediato a todo lo que se va acumulando de material en el curso. Es decir, no hay necesidad de que ustedes accedan a los videos que se suben por la plataforma de la universidad, que tengo entendido a veces puede demorar un poco, pero la idea de facilitarles este enlace es que ustedes puedan de inmediato acceder a toda la información. Entonces, por favor, mucho les voy a rogar que puedan revisar o consultar la nube de datos, verificar. Entendido de que ya habilitaron los calendarios de las evaluaciones número 2 en la página web de la universidad, y por lo tanto, pues me gustaría que lo tengan en cuenta para poder verificar cuándo es la fecha del segundo parcial y también cuándo va a ser la siguiente clase virtual que vamos a tener juntos. Así que les recuerdo, por favor, atentos con la nube de datos para poder descargar todo el material. Muchas gracias, Cleifi. Luis Romario, Eric Osvaldo, muchas gracias por confirmar que pueden escucharme sin problema. Vamos a empezar entonces con el contenido de hoy. Estamos hablando siempre del análisis de los parámetros morfométricos estimados y su utilidad para el estudio de las cuencas hidrográficas. En la clase de hoy vamos a tratar, probablemente para algunos de ustedes, me imagino que en algún momento se ha complicado un poco la comprensión de todos estos parámetros y, por supuesto, la interpretación de los mismos es algo que se adquiere nada más con la experiencia, pero también pues hay algunas formas de poderlo facilitar teóricamente para una mejor comprensión. Así que la clase de hoy pues prácticamente es un resumen de todo lo que hemos visto en las 3 clases anteriores, donde vamos a ir haciendo un recordatorio de todas las fórmulas o de los parámetros que hemos platicado, con el afán de darle ya un orden más lógico. El objetivo, aprender a realizar el análisis de los parámetros morfométricos de una cuenca o una microcuenca, asimismo conocer la utilidad del análisis de los parámetros morfométricos. Sin duda alguna, pues ya hemos visto toda una serie de cálculos, hemos visto algunos ejemplos, hemos visto algunas definiciones, algunos conceptos, pero todo esto no es únicamente para hacer cálculos, sino que realmente sirven para caracterizar una cuenca hidrográfica, que es en lo que vamos a participar en algún momento de nuestra vida profesional. Entonces, en la clase de hoy, lo que pretendemos es, para el efecto, pues voy a permitirme en este momento compartirles una serie de videos. Son 3 videos que yo necesito que por favor veamos. Son videos que tratan de resumir un poco lo que hemos venido hablando a lo largo del curso y que aterrizan en las características físicas que hemos platicado en las últimas 3 clases. Entonces, por favor, vamos a dedicar los siguientes 15 minutos para ver una serie de 3 videos consecutivos para que, por favor, tratemos de entender de una manera resumida todo lo que hemos platicado en las últimas 3 clases. Entonces, por favor, me voy a permitir en este momento, permítanme un momentito. Muy bien. Pongamos atención, por favor, y después de los 3 videos, pues vamos a platicar un poco sobre ellos.
Para definir a la cuenca hidrológica es necesario tener en cuenta que a lo largo del tiempo ha recibido varias denominaciones. Y entre estas denominaciones podemos citar a la cuenca hidrográfica, olla hidrográfica y cuenca de drenaje, precisando que todas estas denominaciones hacen alusión a un mismo concepto, que es con la que nosotros trabajaremos de aquí en adelante, que es la cuenca hidrológica. En síntesis, podemos decir que la cuenca hidrológica es aquella área que contribuye a la escorrentía y que proporciona todo o parte del flujo hacia el cauce principal y sus tributarios, cuyo trayecto concurre a un punto de salida, es decir, las aguas o quebradas, las cuales llevan el flujo de agua formando un solo curso de agua, conocido como cauce principal, la cual desemboca en un punto de salida, tal como podemos ver en pantalla. Es importante resaltar que cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, cuyo flujo puede ser descargado a otras cuencas aledañas o directamente al mar. Lo que quiero decir es que en una cuenca hidrológica puede existir otras cuencas de menor tamaño. A ellas las suelen denominar con el nombre de subcuencas o microcuencas, y su identificación lo veremos más a detalle en un próximo video. Por el momento, solo hay que tener claro que una cuenca hidrológica puede contener a otras de menor área. Asimismo, con relación al punto de salida, existen dos tipos de cuencas: las endorreicas o cuencas cerradas y las exorreicas o cuencas abiertas. En las cuencas endorreicas, el punto de salida generalmente es un lago, es decir, no tiene una salida hacia el océano. Mientras que en las cuencas exorreicas, el punto de salida se localiza en los límites de la cuenca y a su vez la descarga se vierte en una corriente o en el océano. Y ojo que cuando menciono que se vierte en una corriente, es porque en el caso de una subcuenca, el flujo de agua se vertirá en el río principal de la cuenca que contiene dicha subcuenca, y de manera complementaria es importante mencionar a la cuenca arreica, cuyas aguas no desembocan ni en mares ni lagos debido a que se evapora o terminan infiltrándose en el suelo a la lógica subterránea. Asimismo, en algunos textos se menciona que una cuenca hidrológica drena toda el agua que recibe a un mismo punto de salida, lo cual es cierto en la medida que se asuma previamente que esta superficie de cuenca es impermeable. Esto se precisa para no generar confusión con las distintas definiciones que existen sobre la cuenca,
ya que en la realidad parte de este flujo de agua se infiltra, otra se evapora, etc. Finalmente, hay que precisar que una cuenca hidrológica y una cuenca subterránea, más conocido como acuífero, conforman las unidades fundamentales de la hidrología y que dichas unidades tienen una forma semejante vista en planta, pero no iguales como lo mencioné anteriormente. Gracias a las personas que se vienen sumando a esta comunidad. Si valoras mi trabajo, Muy bien. Entonces, con este primer video, lo que podemos ver es un resumen de lo que hemos platicado en las primeras clases del curso, donde podemos hablar sobre una cuenca hidrográfica o una cuenca hidrológica, son exactamente lo mismo, y hace referencia pues a la capacidad hídrica que tiene un territorio para que en algún momento define todo el territorio en el cual se va a estar haciendo el estudio y sobre el cual esperaríamos que se van a estar desenvolviendo todo un conjunto de fenómenos relacionados con el uso y el aprovechamiento del agua. Veamos entonces el segundo video para tener una secuencia de lo que estamos platicando. Permítame un momento, por favor. Listo. Pongamos atención, por favor. en el video anterior definimos a la cuenca hidrológica, mencionamos algunas características importantes de las cuales podemos citar que el límite de una cuenca hidrográfica y una cuenca subterránea o acuífero conforman las unidades fundamentales de la hidrología y que éstas tienen una forma semejante vista en planta. Esto último es importante recordar, ya que nos será de mucha utilidad para comprender el tema de hoy, que es los factores que permiten determinar la naturaleza de la descarga de un curso de agua. Conocer estas características es de suma importancia, ya que nos permitirá comparar cuencas hidrográficas, nos dará la facultad de poder interpretar fenómenos que sucedieron en el pasado, etc. Y bien, como primer punto, averigüemos en qué consiste el límite de la cuenca, pues está delimitada por una línea imaginaria conformada por los puntos de mayor nivel topográfico o cotas, conocido como divisoria, cuya función es la de dividir la precipitación que cae en cuencas aledañas, la cual al convertirse en escorrentía superficial son encaminadas gracias a su respectivo sistema fluvial o de drenaje hacia el cauce principal. Este concepto ya lo mencionamos en el video anterior, pero ahora lo veremos un poco más a fondo. También es importante mencionar que el límite de la cuenca solo corta el curso de agua. Para entenderlo mejor, si tu profe en clase te preguntara, ¿el límite de una cuenca puede cortar algún curso de agua? La respuesta es sí. Esta línea imaginaria necesariamente atraviesa el punto de salida o río principal de la cuenca. Por otro lado, si te preguntara, ¿las cotas que conforman el límite de la cuenca son las más elevadas de toda la cuenca hidrográfica? Pues la respuesta es no necesariamente, ya que pueden existir puntos aislados con una cota superior a uno de los puntos que conforman el límite de la cuenca. Por otro lado, la cuenca está delimitada por dos tipos de divisorias de agua, un divisor topográfico o superficial
y un divisor freático o subterráneo. El divisor topográfico es lo que conocemos como el límite de la cuenca, mientras que el divisor freático establece los límites de los depósitos de aguas subterráneas o acuíferos. Además, hay que tener presente que estos depósitos de agua subterránea forman parte del flujo base de la cuenca y, como mencionamos en el video anterior, el divisor topográfico y el freático no coinciden necesariamente. Esto también lo recordamos al inicio. Se considera que el área de la cuenca hidrográfica es aquella área delimitada por el divisor topográfico. En resumidas cuentas, cuando nosotros calculamos el área de una cuenca, estaremos hallando el área que forma la divisoria topográfica, mas no la freática. Además, si tenemos en cuenta que parte del agua de precipitación que cae sobre una cuenca de drenaje se infiltra y ésta escurre a nivel subterráneo, puede llegar a atravesar el divisor topográfico de la cuenca. Recordemos que a nivel subterráneo se dan fluctuaciones y a este fenómeno se le considera como una fuga de agua de la cuenca donde ocurrió la precipitación, y para la cuenca vecina pues representaría como un aporte de aguas de cuenca colindante. Con todo lo que acabo de mencionar, podemos decir que el perímetro de la cuenca viene a ser la longitud total de la divisoria de aguas, es decir, se considera a la divisoria topográfica, y esta se mide en kilómetros u otra unidad de longitud, denominada comúnmente como área plana, la cual está dentro del límite de la cuenca o divisor topográfico. El poder determinar este parámetro básico es de suma importancia, ya que ayudará a calcular otras características físicas y comúnmente se suele representar en kilómetros cuadrados o hectáreas. Finalmente, hay que tener claro que pueden existir cuencas hidrográficas de igual área, pero sus comportamientos hidrológicos serán diferentes, debido a que sus otros factores que determinan su comportamiento suelen variar. Quiero agradecerles por su apoyo y los buenos comentarios hacia mi persona. Muy bien. Con este segundo video hemos podido observar también que no estamos hablando nada más de la red de drenaje que escurre sobre la superficie de una cuenca, sino que también hay que considerar todo aquel conjunto de ríos o acuíferos que van circulando de manera subterránea. Es decir, la capacidad hídrica no se circunscribe únicamente a los ríos que podemos ver a ras del suelo, sino que también podemos observar pues todo un conjunto o un sistema de ríos que se están formando por debajo del suelo y que también van a compensar el agua que se necesita para diferentes usos antropogénicos. Asimismo, pues hemos visto en el video cómo las cuencas hidrográficas en algún momento los procesos comienzan a complicarse un poquito, me refiero a los procesos de cálculo, y que vamos a ir viendo un conjunto de parámetros morfométricos que nos van a permitir tomar algunos criterios que nos van a permitir entender cómo se comporta la cuenca, ya sea por su forma, por su capacidad de drenaje, por su relieve, etcétera, que es la continuación de las partes o de las características físicas de la cuenca. Dame un momentito. Pongamos atención entonces.
En el video anterior tocamos la primera parte de las características físicas de la cuenca, donde definimos al límite de la cuenca, en la cual dijimos freático o subterráneo. También mencionamos que entre cuencas vecinas se puede producir a nivel subterráneo una fuga de agua de la cuenca o un aporte de aguas de cuenca. Y así culminamos dicho video definiendo al perímetro y área de la cuenca. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de estas características físicas de la cuenca, y hoy hablaremos acerca de la forma de la cuenca. Conocer la forma de la cuenca es muy importante, ya que está ligada a las características de los hidrogramas de descarga de un río, particularmente en eventos de máximas avenidas, así como también desempeña un rol importante en el tiempo de concentración de la cuenca, la cual analizaremos en un próximo video. Por lo pronto, hay que tener presente que en cuencas de igual área, pero de diferente forma, estas presentarán hidrogramas distintos, y que en cuencas de grandes ríos, su forma será similar a la de una pera, mientras que en cuencas pequeñas su forma varía mucho debido a ciertas características como su estructura geológica, entre determinar su forma. Estas buscan asemejarlas con formas geométricas conocidas. Así, por ejemplo, tenemos el coeficiente de compacidad, que relaciona la forma de la cuenca con un círculo, mientras que el factor de forma relaciona la cuenca con un rectángulo. Dicho esto, analicemos en qué consiste el coeficiente de compacidad, o K sub C, conocido también como índice de compacidad de la cuenca o índice de Gabelius, pues es la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo de área A igual al de la cuenca, considerando que el perímetro P está en kilómetros y el área A en kilómetros cuadrados, pues esta área será igual al área de la circunferencia, que es pi por radio. Finalmente, si todo R lo reemplazamos en la fórmula de K sub C, que es igual al perímetro entre 2pi por R, tendremos que K sub C será igual a 0,28 por el perímetro entre la raíz cuadrada del área de la cuenca. Esta fórmula será con la que trabajaremos cuando nos toque desarrollar ejercicios. Y ahora me preguntarás, ¿y cómo podemos interpretar estos resultados? Pues te comento que la teoría nos dice lo siguiente: mientras más irregular sea la forma de la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca de forma circular posee un coeficiente mínimo igual a 1. Asimismo, hay una mayor tendencia a las crecientes, es decir, a producirse mayores caudales en una cuenca cuando el valor del índice se aproxima a la unidad. En resumidas cuentas, si tu índice de compacidad se acerca a 1, su forma será semejante a una circunferencia, y esta tendrá tendencia a generar caudales mayores en comparación con otra cuenca cuyo índice de compacidad se aleje de la unidad, y cuya forma será más irregular, tal como vemos en pantalla, donde para un valor de K sub C igual a 1,1, su forma tiende a una circunferencia, y para valores más alejados, su forma tiende a ser más irregular. Por otro lado, el factor de forma K sub F es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca, donde la longitud
pocas palabras, se refiere al río principal de la cuenca. El ancho medio se obtiene cuando se divide el área por la longitud axial de la cuenca. Si consideramos a B como ancho medio en kilómetros y a L como la longitud axial de la cuenca en kilómetros y a A como el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, tendremos que el coeficiente de forma, o K sub F, es igual a B entre L, y reemplazando el valor de B, tendremos que K sub F será igual al área entre la longitud axial al cuadrado. Y ahora te volverás a preguntar, ¿y cómo interpreto este valor de factor de forma? Pues para ello la teoría nos dice que en una cuenca con factor de forma bajo estará menos ligada a crecientes, es decir, a producirse mayores caudales que otra cuenca del mismo tamaño, pero con mayor factor de forma. Si no lograste captar la idea, no te preocupes, pues existe un cuadro de valores interpretativos del factor de forma, donde para valores aproximados de cada momento su tendencia a crecientes o a producirse mayores caudales será muy bajo. Caso contrario, mientras más alto sea el factor de forma, su tendencia a producirse inundaciones será cada vez mayor. Finalmente, podemos ver que tanto el índice de Gravelius como el factor de forma guardan una relación bastante semejante, ya que el índice de Gravelius nos dice que mientras la forma de la cuenca se asemeje más a una circunferencia, esta tendrá una mayor tendencia a presentar crecientes, la cual se complementa con el factor de forma, ya que mientras más alto sea el valor de K sub F, podemos ver que su forma tiende a ensancharse, similar a un rectángulo, y cuya tendencia a presentar crecientes también será bastante alta. Quiero agradecerles por su apoyo y la buena vibra siempre. Muy bien. Con este último video que hemos visto, terminamos ya la parte introductoria. Quiero recomendar este canal de YouTube, HidroSM. Es un canal que tiene contenido bastante interesante en tema de hidrología, dentro del cual se incluye también el tema de cuencas hidrográficas. Y pues es un recurso más tecnológico que está disponible para poder resumir algunos conceptos y definiciones. Parámetros morfométricos. Si ustedes se han podido dar cuenta, pues existe también cierta manera de interpretar las formas que puedan tener las cuencas hidrográficas. Y pues se utilizan algunos parámetros referentes, como por ejemplo el factor de compacidad o el factor de circunferencia, para tratar de entender cuán parecido es la forma de una cuenca a un círculo. Y se utiliza un coeficiente de 1 en el entendido que mientras más cercano a 1 sea el coeficiente, pues más parecido a la forma geométrica de un círculo tendría la cuenca hidrográfica. Pero esto tiene un propósito final, que es darle una interpretación o cierto sentido a este parámetro con respecto a las características que pueda tener la cuenca, tanto para retener el agua como para hacerla escurrir, o también el tiempo de concentración que lleva pues llevar el agua de un punto a otro. Entonces, con la hidrográfica, la idea es pues hacer un poquito más diversa la clase y ustedes puedan tener también este material. Continuemos entonces. El análisis morfométrico de una cuenca. Cuando hablamos de un análisis morfométrico, morfométrico significa la medición de la forma. Morfo viene de forma
métrico viene de medida, por lo tanto lo que estamos haciendo es analizar las medidas de las formas que pueda tener una cuenca hidrográfica. Es un estudio que implica pues un conjunto de variables lineales, de superficie, de relieve y de drenaje. Y lo ideal es que permite conocer las características físicas de una cuenca, como ya lo vimos en los videos introductorios, lo cual pues permite realizar comparaciones entre varias cuencas. Recordemos que todos los territorios tienen características muy particulares, no podemos tratar a todas ellas como igual, porque definitivamente las características van a ir cambiando conforme a la altitud, por ejemplo, conforme a la vegetación o a la cobertura vegetal, conforme a la distribución de la red de drenaje, etc. Así que podríamos, por medio de los análisis morfométricos, de las estrategias para la formulación de su manejo. Y al final es lo más importante, poder entender cuál es el alcance hidrológico que pueda tener una cuenca para el aprovechamiento del agua. Continuando siempre con el análisis morfométrico, la morfometría particular de cada cuenca hidrográfica, hemos dicho que es proporcional con la posibilidad de cosecha hídrica. Capturar el agua que pueda estar disponible en este territorio. Y eso va a depender mucho, como ya lo mencionamos en clases anteriores, de algunas variables climáticas o meteorológicas y también con la generación de una respuesta ante estos eventos, como por ejemplo la escorrentía superficial expresada en términos de caudales. Sabemos que unos ríos son más caudalosos que otros, es decir, llevan mayores volúmenes de agua en comparación a otros y en diferentes temporadas. La incidencia en el transporte de sedimentos, que ya lo hablamos, pueden ser sedimentos que son arrastrados por efecto de la escorrentía, por la fuerza que lleva el agua cuando va circulando sobre la superficie, expresada en términos de caudales también. La incidencia en el transporte de sedimentos y nutrientes a lo largo de los ecosistemas que la integran. Aquí entonces podemos observar un modelo de elevación digital tridimensional, donde podemos observar las partes más altas de la cuenca, donde podríamos decir pueden ser las divisorias de aguas o los parteaguas, que van a ser aquellos límites superiores sobre los cuales van a empezar a escurrir las aguas río abajo, ¿verdad? Y podemos observar en este esquema o en esta fotografía que está montada sobre el modelo, pues va a llegar a una desembocadura final que dependiendo de dónde estemos estudiando, pues pueden desembocar al océano, pueden desembocar a un lago, a una laguna o a un río más grande, dependiendo si estamos hablando de una cuenca, una subcuenca o una microcuenca. Aquí tenemos pues otro modelo de elevación digital, quizá sin la fotografía aérea montada, solo tenemos el relieve que se ha basado en curvas de nivel a cierto distanciamiento, y lo único que podemos observar pues son las diferencias de alturas dependiendo de los rangos de colores que hemos utilizado. Así pues, las partes rojas clasifican o identifican aquellos lugares más altos de la cuenca, donde posiblemente van a estar las divisorias de aguas o los parteaguas, y las partes azules oscuras son las partes más bajas, donde existe una alta posibilidad de que puedan existir ríos que van a conformar la red. Poder observarlos en una computadora por medio, por ejemplo, de un sistema de información geográfico, poder observar, por ejemplo, en dónde están los poblados más importantes
del estudio y entonces pues hacer un plan, como le llamamos en la fase de gabinete, donde pudiéramos entonces comenzar a distribuir los puntos de investigación dependiendo en dónde podríamos encontrar más cantidad de ríos. Recordemos que estos instrumentos que son digitales y que son únicamente para análisis espacial, pues deben ser corroborados también por medio de una supervisión en campo, es decir, donde podamos visitar los lugares que hemos elegido, verificar por medio de la observación y pues descartar algunas cosas que en la fase de gabinete posiblemente hayamos errado. Entonces, aunque este no es un curso de sistemas de información geográfico, como ya lo mencioné hace algunas clases atrás, sí vale la pena que ustedes comiencen a familiarizarse con un sistema de información geográfico y puedan aprovechar ese recurso para crear modelos como estos que estoy seguro les va a facilitar mucho el análisis, sobre todo para prescindir o complementar, mejor dicho, la utilización de mapas topográficos u hojas cartográficas que ya hemos hablado al inicio del curso. Tienen una relación estrecha con el comportamiento de los caudales que transitan por él. Así, por ejemplo, una cuenca que tenga alto índice de relieve o pendientes demasiado pronunciadas, asimismo van a reflejar ciertas características con los caudales de los ríos que poseen, ¿sí? Los parámetros morfométricos de una cuenca integran un conjunto de estimaciones realizadas. Todo lo que vimos en los videos introductorios, todo lo que vimos en las clases anteriores, me refiero a las últimas 3 semanas, pues son estimaciones propiamente. No significa que por el hecho de que en el papel resultó un número, definitivamente está escrito en piedra. No, son simplemente aproximaciones, son proyecciones que nosotros hemos calculado en base a la literatura, en base a las fórmulas que han sido establecidos en algunos libros, pero no dejan de ser estimaciones, son únicamente cálculos o parámetros que nosotros hemos calculado para intentar hacer un esfuerzo en caracterizar una cuenca hidrográfica. En la mayoría de los casos, al iniciar un estudio hidrológico con fines de, si no he realizado por lo menos una caracterización de la misma. Y precisamente eso es lo que se ha estado intentando impartir o enseñarles desde hace 3 semanas o 4 semanas atrás, yendo punto por punto, despacio, con cada uno de los cálculos de los parámetros morfométricos. Sin duda alguna, en la experiencia, en diferentes proyectos o estudios hidrológicos, es lo que les va a dar a ustedes el conocimiento, el empirismo, para poder hacerlo de una manera mucho más fluida. Pues aquí tenemos una hoja cartográfica que está superpuesta en un relieve donde se pueden ver algunos elementos del mapa y por supuesto pues nosotros ya hemos comenzado a tener acercamientos con los cálculos de algunos parámetros morfométricos como por ejemplo la longitud del perímetro, como por ejemplo el cálculo del área superficial, el orden de los drenajes, para determinar el comportamiento hidrológico de la misma ante eventos climatológicos. Si yo, por ejemplo, comienzo a estudiar un territorio, ya sea grande o sea pequeño, pues los primeros datos que me va a reflejar los cálculos o los parámetros morfométricos son ciertas capacidades de respuesta que va a tener el territorio ante una serie de eventos climatológicos, principalmente en este tema que nos aborda en el curso, la precipitación pluvial, es decir, la lluvia. ¿Por qué razón? Pues porque vimos en el ciclo hidrológico que una de las salidas principales del ciclo es precisamente la
precipitación en todas sus manifestaciones. Podemos hablar de la lluvia, de la brisa, podemos hablar de la nieve, del granizo, etcétera. Son formas en que el agua sale de las nubes o cae de la troposfera hacia la superficie de las cuencas hidrográficas. Entonces, cada cuenca hidrográfica tendrá cierta capacidad de respuesta ante estas precipitaciones. Recordemos que las características físicas se pueden clasificar en dos tipos según su impacto en el drenaje. Por un lado, tenemos las que condicionan el volumen de escurrimiento, como el área y el tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de respuesta, como el orden de las corrientes, la pendiente, la sección transversal, etc. Y aunque en este curso pues no hemos ido tocando otros puntos disciplinarios o científicos, como por ejemplo la textura y la estructura del suelo, pues sabemos que también son características que van a condicionar el escurrimiento que pueda estar disponible. Es decir, en el curso de manejo de cuencas hidrográficas, ustedes tendrán que incluir otros conocimientos adquiridos en otros cursos, como por ejemplo edafología, como por ejemplo manejo de suelos, como por ejemplo hidrología, etcétera, que son conocimientos complementarios donde van a poder comprender aún mejor cómo influyen estas características geológicas con el escurrimiento del agua. Hablemos entonces de algunos que permiten cubrir dos objetivos esenciales. El primero es que permite comparar la forma de la cuenca con figuras geométricas conocidas. ¿Y por qué se comparan con figuras geométricas? Porque en el momento que ustedes han realizado el ejercicio de delimitar una cuenca, pues han visto que en algún momento las formas tienden a ser parecidas a figuras geométricas. Y por lo tanto, estas comparaciones permiten tipificar de qué manera se podría comportar una cuenca en un momento dado, gracias a que se conocen las fórmulas para calcular el área de figuras geométricas. En segunda instancia, es que permite comparar los resultados de las mediciones, las cuales son adimensionales, con los obtenidos en otras cuencas en las que se puede tener mayor información histórica de su comportamiento hidrológico. En otras palabras, con otras cuencas que puedan tener similar forma o que puedan tener mucho más ríos, pero cuya divisoria de aguas o parteaguas también va a ser parecido a otra cuenca hidrográfica. Entonces podríamos tener dos estudios que pueden tener quizá las mismas características, simplemente porque se parecen en su forma. Y aquí tenemos pues un recordatorio de lo que hemos hablado con anterioridad, el factor de forma, que está definido por la división o el cociente entre el área de la cuenca dividido la longitud del cauce principal elevado al cuadrado. Y tenemos aquí pues, los resultados de ese factor de forma. Ustedes pueden observar acá que mientras más cercano sea al número 1 o a la unidad, pues más ancho será la forma de la cuenca hidrográfica. Y mientras más alejado del 1, por ejemplo, más cercano a 0, podemos observar que la forma es mucho más estrecha. La pregunta aquí ¿es importante esto? Definitivamente sí, porque esta forma de la cuenca va a definir otros parámetros que ya hemos hablado, como por ejemplo la capacidad de escorrentía, los caudales, el tiempo de concentración, etcétera. Es decir, esa forma propia de la cuenca va a decirnos mucho sobre la capacidad de cosecha hídrica
que ya hablamos hace unos instantes. Escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de la zona de estudio. Aquí podemos observar en el diagrama o en el esquema, pues un modelo de elevación digital en el cual pues hemos delimitado el parteaguas y también la red de drenaje que está dentro del parteaguas. Podemos observar con claridad que los límites o la divisoria de aguas está situada en las partes más altas de la cuenca, es decir, en las puntas de las montañas, y la red de drenaje, contrariamente, se sitúa en las partes más bajas o en las vaguadas topográficas, como ya lo vimos en la clase de delimitación de cuenca hidrográfica. Este parámetro, el área, está relacionado en gran manera con los parámetros que continuarán más adelante. Por esa razón es súper importante que tengamos pues claro cómo poder calcular el área de una cuenca. Y ustedes recordarán que lo hicimos en un video, lo hicimos por el método de la cuadrícula o de la grilla, lo hicimos por medio del sistema de información geográfico, y pues los resultados fueron muy similares. Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de este estudio. Este parámetro se puede expresar normalmente en kilómetros cuadrados, dependiendo de la extensión y el tamaño de la cuenca. Es de suma importancia porque un error en su medición incide directamente en los resultados posteriores, por lo que se hace necesario realizar mediciones contrastadas para tener total confianza de este valor. El perímetro es la longitud sobre un plano horizontal que recorre la divisoria de aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud, que pueden ser metros o kilómetros, y si ustedes se percatan, si no tuviéramos el perímetro, o mejor dicho, si no tuviéramos la divisoria de acá, en primera instancia, determinar la longitud de esta línea naranja que representa el parteaguas, que puede ser expresado en kilómetros o metros lineales, y posteriormente el cálculo del área, que está expresado en kilómetros cuadrados o metros cuadrados. Posteriormente tenemos la longitud de la cuenca, se define como la distancia horizontal desde la desembocadura o punto de desfogue, como recordarán ustedes, lo hemos llamado también punto de aforo, hasta otro punto aguas arriba, es decir, hacia la parte alta de la cuenca, donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. Si este es el esquema de referencia que tenemos de una cuenca, pues podríamos decir que la longitud de la cuenca es la longitud más larga que existe desde el punto de aforo, que está aquí más o menos representada, donde está el cursor, en línea recta hasta la parte más alejada de la cuenca, pero que tenga conexión con el punto de aforo. Si regreso un poquito a la lámina anterior, y si esta es, por ejemplo, el punto de aforo, aquí en el sur de la figura, pues tendríamos que trazar una línea recta desde el punto de aforo hasta la parte más alejada, que podría ser más o menos por acá, donde está el cursor. ¿Por qué no aquí? Porque ustedes se dan cuenta, no podríamos trazar una línea totalmente recta que vaya de aquí hasta el punto de aforo, porque la forma de la cuenca me impide ese trazo lineal. Entonces, cauce principal. Si este es el cauce principal, pues podríamos decir que más o menos va por aquí. Eso sería la longitud de la cuenca. El ancho de la cuenca pues se define como la relación entre el área
y la longitud de la cuenca, es decir, una división entre, o un cociente entre la longitud y el área total que ya hemos calculado. Recuerden, estoy haciendo un resumen de algunos parámetros morfométricos que están asociados a la forma de una cuenca. Y también tenemos el factor de forma de Horton, K sub F, que es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. Intenta medir cuán cuadrada o también cuán alargada puede ser una cuenca. Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeto a la gráfica. Tenemos la divisoria de aguas y por dentro la red de drenaje. Si ustedes se dan cuenta, tiene una forma bastante alargada. Este es un escenario A, en el cual pues podemos interpretar el hidrograma de crecida de la siguiente manera. Esa gran cantidad de corrientes de orden 1, que son, como ustedes recuerdan, aquellas que no tienen afluentes que colaboren o que aporten con sus aguas, toda esa cantidad de pequeños ríos que se van incorporando al cauce principal van a provocar cierto tráfico para que el caudal pueda crecer. Entonces, si en un hidrograma cruzamos las dos variables, en el eje Y el caudal y en el eje X el tiempo, en una cuenca de esta forma, podríamos decir que en la medida que transcurre el tiempo, los caudales no van a crecer tanto porque en cada momento se están incorporando aguas nuevas al cauce principal, lo que realmente impide o ralentiza el flujo del agua a lo largo de todo el cauce principal. Dicho de otra manera, cada vez que el agua se va uniendo al cauce principal, se está interrumpiendo la velocidad del cauce principal y por lo tanto se refleja en este hidrograma de esta manera. Existe un lento crecimiento del caudal. Tenemos esta otra forma de la cuenca. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de una pera, como decía el video introductorio, o lo que es lo mismo, muy parecido a un bombillo eléctrico. Tenemos acá, pues, algunas órdenes de corrientes tipo 1, son mucho menos que las del escenario A, por ejemplo, y esta forma de cuenca, pues también tiene una dinámica distinta al momento de estudiarlo en un hidrograma. Tenemos siempre las dos variables, caudal versus tiempo, y ustedes pueden observar que una cuenca con esta forma, en la medida que el tiempo va transcurriendo, el caudal va aumentando, porque se están incorporando aguas aquí, y cuando ya se ha unido la última orden 1 al el escenario C, que también tiene pues la forma de una pera, es muy parecido al escenario B. Sin embargo, acá podemos observar que la topografía pues también va a tener cierta influencia en la capacidad de descarga. Esta área que está sombreada acá es una parte mucho más pronunciada, se podría decir. Entonces podemos observar que conforme pasa el tiempo, al principio el caudal se mantiene casi constante, pero en este punto donde la pendiente es mayor, pues el caudal aumenta, toma velocidad hasta cierto punto y vuelve a disminuir su caudal cuando ya está cerca de la desembocadura. Así pues, el factor de forma nos permite a nosotros en determinado momento, en primera instancia, determinar cuál es la forma de la cuenca y con base a esa forma nosotros poder interpretar o tratar de adivinar de alguna manera, si lo quisiéramos decir de alguna manera, tratar de adivinar cómo se podrá comportar la capacidad de la cuenca con respecto a la cosecha hídrica. Muy bien.
Tenemos también el coeficiente de compasión circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Lo importante de este coeficiente de compacidad es que nunca sus valores van a ser inferiores a 1, es decir, 1 será el valor más bajo y puede llegar a ser inclusive más o mayor de 2. El grado de aproximación de este índice a la unidad, es decir, mientras más se acerque a 1, indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas, siendo más acentuado cuanto más cercano a 1 sea, es decir, mayor concentración de agua. Si lo quisiéramos ver de una manera resumida, aquí podemos clasificar el coeficiente de compacidad en 3 clases. La clase 1 va de 1 a 1.25, donde podríamos decir que la forma de la cuenca es casi redonda a oval. La clase 2, que va de 1.26 a 1.50, decimos que es oval o que es redonda o casi oblonga. Y en la clase número 3, nuevamente con otra figura geométrica, que en algún momento pues nos va a dar pautas para comprender cómo poder interpretar el movimiento del agua. Pasemos ahora a los parámetros de relieve. Hemos dicho que la forma pues tiene cierta influencia o cierta incidencia en cómo se comporta el movimiento de las aguas en una cuenca hidrográfica. Pero también el relieve es otro ingrediente, corresponderá una menor duración de concentración de las aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes del cauce principal. Algunos parámetros del relieve pues destacan. Vamos a verlas a continuación. Tenemos acá las curvas ipsométricas, que ya las vimos en la clase anterior. Recuerden ustedes que una curva ipsométrica permite caracterizar el relieve obteniéndose a partir de las cotas de altitud registradas en los modelos de elevación, que pueden ser mejor o mejores, tienen mejor precisión si se utilizan en modelos de elevación de 1/50.000 y complementando con la estimación de la superficie acumulada por cada cota. Recuerden ustedes entonces, la curva ipsométrica nos permite a nosotros, por medio del relieve, caracterizar la cuenca y poder determinar factores importantes como por ejemplo qué capacidades de erosión se van a generar en la cuenca hidrográfica dependiendo de la altura relativa, y decíamos relativa porque no es metro sobre el nivel del mar, sino que está parametrizada desde 0 a 1. Tenemos en el eje X el porcentaje de área sobre la altura relativa, y como es un porcentaje va desde 0 hasta 100. Y estas diferentes interpretaciones o movimientos de las curvas pues nos permitían determinar qué porcentajes de la cuenca representaban ciertas alturas de la misma. Es decir, aquí en la curva A, por ejemplo, podemos observar que el 50% de la altura está contenida a 0.8 de altura. Es decir, gran parte de la cuenca es alta y por lo tanto eso representa un gran potencial erosivo. Tenemos aquí en la curva B que el 50% de la cuenca está a 0.5 de altura, es decir, la primera parte de la cuenca y la segunda parte de la cuenca están bien distribuidas con respecto a... Vamos a observar que el 90% de la cuenca tiene una altura pues bastante baja, es decir, es una cuenca que ya está llegando posiblemente
a la parte del punto de aforo. Muy bien. Tenemos la pendiente, pendiente media de la cuenca. Ustedes recordarán que hablábamos de dos tipos de pendientes medias, la pendiente media tal cual y la pendiente media ponderada. Y esta última era la más precisa para poder determinar el perfil del cauce, porque se aproximaba más al perfil del cauce principal. También es uno de los principales parámetros que caracteriza tener otra cuenca en este mismo cajetín o en este mismo plano cartesiano, que posiblemente tenga un mayor grado de pendiente y por lo tanto pues representaría una cuenca con mayor capacidad de erosión o inclusive una cuenca con mayor escorrentía superficial que consecuentemente tendría mayores caudales. Recuerden ustedes también la elevación media de la cuenca. Utilizábamos una cuadrícula para poder obtener puntos de intersección dentro de la cuenca hidrográfica y por cada uno de estos puntos de intersección calcularíamos la pendiente media para poder hacer un cuadro final y estimar una pendiente global media para poder determinar si era muy quebrada, si era muy accidentada o si era una cuenca bastante plana la que estábamos estudiando. Donde podíamos ir clasificando las corrientes de orden 1 como aquellas que estaban más alejadas o en las partes más altas de la cuenca, son aquellas que aportan sus aguas a otro tipo de corrientes que van a ser la número 2, que se van a ir interconectando entre sí. Dos órdenes 1 formaban una corriente de tipo 2, dos órdenes tipo 2 formaban una corriente tipo 3 y finalmente la parte final que desemboca hacia el océano o hacia otro cuerpo de agua iba a ser el orden último que iba a definir el orden global de la cuenca hidrográfica. Entonces, el orden de las corrientes es una clasificación que proporciona el grado de bifurcación, es decir, cuántas ramificaciones pueden haber dentro de la cuenca, y existen varios métodos para realizar tal clasificación. Dijimos que Horton en su momento quizá era el más utilizado, el más común, por lo tanto volvemos a hacer un recordatorio de lo mismo. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda en llegar una gota de agua de lluvia desde el extremo hidráulicamente más alejado, horas, días, meses, dependiendo de la forma de la cuenca, dependiendo de los fenómenos climáticos, dependiendo del relieve, de la topografía, de la cobertura vegetal. Es decir, también es un tema bastante amplio que se debe considerar. En resumen, tenemos aquí en esta lámina pues algunos parámetros morfométricos ya clasificados de forma, de relieve y de drenaje. Recuerden ustedes, esto seguramente será una pregunta de examen, cómo se resumen los parámetros morfométricos o cómo se clasifican. Tenemos parámetros de forma, de relieve y de drenaje. Dentro de los de forma está el área, el perímetro, longitud, el ancho, el factor de forma y el coeficiente de compacidad. De relieve tenemos la curva isométrica, la pendiente media de la cuenca, la elevación media de la cuenca. Recuerden por favor que la pendiente y la elevación son dos cosas distintas que a veces se pueden confundir. Cuando hablamos pendiente media de la cuenca nos estamos refiriendo a la pendiente media en todos los puntos de intersección a partir de una cuadrícula. Y tenemos parámetros de drenaje que definen, por ejemplo, entre los más importantes, el orden de los cauces y el tiempo de concentración. Aquí podríamos mencionar por lo menos otros 4 parámetros, pero desde mi punto de vista son quizá los más importantes.
Entonces, el análisis morfométrico, después de todo lo que ya hemos platicado, permite obtener datos de relevancia para la obtención de información sobre, número uno, la dinámica del curso de agua. Todo el esfuerzo que se hace para calcular los parámetros morfométricos tiene este objetivo: conocer cuál es la dinámica del curso de agua. ¿Y por qué razón? Porque al conocer la dinámica, nosotros podremos proponer planes para el uso del agua, para el aprovechamiento, para la conservación, para la distribución inclusive de algunos usos habitacionales, para la mejor ubicación de algunos, por ejemplo, de escorrentía, si podemos predecir más o menos en qué lugares van a haber mayores caudales, si podemos predecir, por ejemplo, en dónde habrá mayor concentración de agua y cuánto tiempo tomará a la cuenca poder drenar toda el agua, pues podríamos predecir algunos riesgos y tratar de anticiparnos a que estos ocurran para, pues, el bienestar de la población. También permite la variación o gradientes de las variables de calidad de agua y el funcionamiento trófico. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que una cuenca tiene una gran capacidad de escorrentía o de caudal, pues también sabremos que tiene una gran capacidad para sedimentar o llevar sedimentos sólidos hacia otras partes de la cuenca hidrográfica, y eso está vinculado con un tema de contaminación ambiental que también deberíamos combinar, como ya lo mencioné hace unos instantes, con otras disciplinas científicas. La aplicación de un análisis morfométrico en cuencas hidrográficas de bajo orden resulta fundamental para la correcta interpretación de datos en el diagnóstico ambiental de los ríos o los arroyos. Es decir, si yo quiero comenzar con un plan de manejo y conservación o recuperación de cuencas hidrográficas, pues debería tener ya un estudio bien elaborado donde yo pueda... recuerden ustedes, por favor, en la nube de datos yo les he colocado un estudio de caso que ustedes, por favor, yo les pido que lo lean. No tiene puntos, no tiene puntos de zona, pero es únicamente como pues una solicitud que yo hago para ustedes, para que por favor lo lean y tengan un poquito de mejor noción de cómo elaborar un estudio de cuenca hidrográfica. Creo que les va a servir mucho y si ustedes se dan cuenta, pues no es difícil de interpretar. Ahora bien, hablemos entonces del análisis. Ya hablamos de cuáles son los parámetros, cómo se pueden calcular. Ahora hablemos cómo van a resultar o cómo se van a plasmar en un estudio. Y realmente son muy sencillas las maneras de poder redactarlo. Por ejemplo, los resultados van a definir que la cuenca, por ejemplo, posee un área de tantos kilómetros cuadrados, que la longitud axial o la longitud de la cuenca es de tantos kilómetros, con un ancho promedio de X kilómetros. El factor de forma calculado indica que posee una forma alargada o ensanchada, y el coeficiente de compacidad de Gravelius es de tanto y posee una forma tal. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy tratando de explicar acá es cómo tendrían ustedes que redactar en el informe o en el estudio, pues todos los cálculos que ustedes han generado para poderlo presentar ya como un estudio formal. Es decir, es una descripción narrativa de todo lo que ustedes han ido calculando en cada una de las clasificaciones de los parámetros morfométricos. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, nada más resumidos, ¿verdad? No es la idea profundizar tanto, no me alcanzaría el tiempo para presentar todo un estudio, pero más o menos las ideas centrales irían escritas de la siguiente manera. La cuenca del río tal, en la cualquiera de ustedes estén participando, es una cuenca de tipo arreica
que ocupa un área de tantos kilómetros cuadrados. El dato se obtuvo de forma manual por medio del método de la cuadrícula o de la grilla. Es decir, estos datos son suficientes. ¿Cuál es la característica de ese estudio? Siguiente, el perímetro de la cuenca del río tal es de tantos kilómetros. El dato se obtuvo de forma manual mediante el método de la pita. Recordemos que el método de la pita no deja de ser utilizado, es muy común hoy en día cuando no existen tecnologías disponibles en el campo. La longitud de la cuenca del río tal es de tantos kilómetros. El dato se obtuvo por medio de sistemas de información geográfico mediante el programa ARGIS 10.8. Es decir, ustedes están caracterizando cada uno de los parámetros morfométricos y están haciendo el intento de colocarlo en un informe profesional. Los datos obtenidos, 0.23, nos indican que la cuenca del río tal es una cuenca moderadamente alargada y consecuentemente, pues ahí vendría ya la interpretación de ustedes con respecto a este parámetro. El factor. ¿Qué significa esto? Para que entonces cada vez su informe vaya adquiriendo mayor seriedad y lógica de los datos. La pendiente media de la cuenca. De acuerdo al método aplicado, la pendiente media de la cuenca del río tal equivale a 14.48 kilómetros. Entonces, estos ejemplos nada más son ejemplos de cómo se deberían redactar en un informe profesional todos los parámetros que ustedes han calculado y que van a dar lugar para tomar decisiones importantes por medio del equipo multidisciplinario. Ya para finalizar y aterrizando en el tema que estamos hablando hoy, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de analizar estos parámetros morfométricos? La respuesta es muy sencilla. El análisis morfométrico de las cuencas pues permite obtener datos de relevancia para la obtención de información sobre la dinámica del curso de agua. Predecir los riesgos de inundación, como por ejemplo, hablando de cómo vamos a aprovechar la distribución del agua y todas sus características para garantizar la alimentación de los seres vivos. La aplicación de un análisis morfométrico en cuencas hidrográficas de bajo orden resulta fundamental para la correcta interpretación de datos en el diagnóstico ambiental de los arroyos. En otras palabras, pues los datos o los parámetros morfométricos van a ser el diagnóstico, van a ser la recomendación técnica elaborada por un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental, la profesión que usted esté estudiando, es la base teórica para poder caracterizar una cuenca y, por supuesto, proponer alternativas de soluciones a los problemas a los cuales se van a ir enfrentando en el campo experimental. Pues bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido comprensible. Cualquier observación, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me lo pueden hacer saber. Todavía contamos con aproximadamente 10 minutos. Voy a pedirles que si tienen alguna duda en este momento, me escriban al correo electrónico. Yo leeré sus preguntas y voy a intentar responderlas en línea. Así que, por favor, espero sus comentarios a continuación. Gracias.